los concejales de su fuerza política, y está el concejal del PRO, Fernando Franzoni, que justo lo tenemos a Fernando Franzoni, que mire, nos viene como anillo al dedo en este tema, como si lo hubiésemos buscado, ¿no? Porque el concejal Franzoni, además de ser un concejal de la ciudad, fue rector del Instituto Agrotécnico en tiempos en que el Instituto Agrotécnico comenzó, a través de la fundación, por supuesto, no el instituto, no la escuela, la fundación, a cobrar, a percibir un dinero por el alquiler de este edificio que construyó el ex intendente Aldo San Pedro cuando era diputado. Así que vamos a abusar de su buena disposición y le vamos a preguntar de eso también. Pero bueno, Fernando, fuiste uno de los concejales que estaba sentado en la banca y que votó porque el FOMES no estuviese más, este Fondo Municipal para la Educación Superior en Bragado. ¿Es así? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia, gracias por la invitación. Vamos a ser un poco más precisos en el dato. La quita del fondo del FOME fue con la fiscal impositiva 2026. Sí, este año. Claro, exacto. Y tengamos en cuenta que la fiscal impositiva 2026 la presenta el Ejecutivo. No la decidimos los concejales. O sea, la propuesta de quitar el FOME fue del Ejecutivo. Nosotros desde el PRO no acompañamos a la fiscal impositiva. No estábamos de acuerdo, no nos oponíamos a que se quite este fondo, pero en realidad no votamos positivamente, el PRO no votó positivamente la fiscal impositiva, sobre todo por el desacuerdo más fundamental, que era que fue la creación del Fondo de Salud. Bien, entonces, que ese fondo, que es bastante más importante que el fondo del FOMES, ¿no? Lo pagan solamente finalmente la fiscal impositiva fue aprobada, no con nuestro voto del PRO, pero el Fondo de Salud lo pagan aquellos contribuyentes de la tasa urbana, de servicios urbanos. La tasa del FOMES la pagan, o la pagaban los contribuyentes de las 3 tasas principales: servicios urbanos, red vial y seguridad y higiene. ¿Y por qué estaban, perdón? Nosotros en principio no estábamos de acuerdo porque respecto de los fondos hay todavía una cuestión económica y jurídica en cuanto a que la legalidad de cobrar fondos, sumas especiales para fondos que son casi impuestos, que no tienen nada que ver con el servicio que se presta. Ustedes recordamos todos que conceptualmente la tasa por los servicios que se prestan no es un impuesto. No. Justamente es lo que paga el vecino proporcionalmente al servicio que recibe, distribuido entre todos los contribuyentes de esa tasa, porque es muy difícil decir, bueno, cuánto tiene que pagar cada uno. Bueno, hay fórmulas que no vienen al caso acá decir, pero los distintos contribuyentes, en función de los metros de frente de su casa, o si está sobre una calle de tierra, una calle de asfalto, o en la red vial, en función de las hectáreas que tiene cada uno, descontadas si tiene una laguna, se le descuentan esas y paga por las productivas, en fin. Hechas todas esas ecuaciones, cada uno paga por el servicio que recibe proporcionalmente a determinadas cuestiones. Bueno, el fondo para la educación superior, así como está el fondo para bomberos, el fondo, son 4, el fondo para colaborar con la policía y un fondo para la consolidación de bienes de obras públicas, ¿no? O sea, la compra de equipamiento para obras públicas. Son 4 fondos, tienen una cuestión jurídica complicada, porque en realidad conceptualmente no se debería cobrar con la tasa del servicio algo ajeno al servicio mismo. Pero ustedes sabían, Fernando... Lo que tiene, la peculiaridad que tiene, que es un fondo, y quiero por ahí dar algunos detalles de lo que se habló acá anteriormente. Sí. Es un fondo que, como todo fondo, tiene una finalidad específica, y obviamente el Ejecutivo lo tiene que cumplir, que es, en este caso, la educación superior, ¿sí? En Bragado. Sobre todo en lo que se daba en el Centro Regional Universitario de Bragado. Lo que sea. Bien, entonces, como todo fondo tiene este efecto ese, si no, el funcionario incumple con sus deberes de funcionario público, que es afectar el fondo que los vecinos aportaron. Entonces, en ese sentido va destinado a eso, no puede estar destinado a gastos generales ni a ningún otro rubro, específicamente a ese. En cuanto a por qué nosotros, los reparos que teníamos nosotros, varios. Por ejemplo, que no vemos conveniente que todos los vecinos tengan que construir para un fin donde por ahí ese vecino o sus hijos o su futuro nunca lo van a usar.
Porque contra la tasa del servicio, el servicio vos pagás por lo que se te da, más o menos bien, más o menos, pero por un servicio que vos estás recibiendo. El pagar para un fondo, para una actividad donde vos por ahí no lo vas a usar, el contribuyente principal, y capaz que ni sus hijos ni sus nietos. Entonces, en ese sentido, es bastante cuestionable. Eso número uno. Después, lo otro que hay que tener en cuenta es que la ordenanza esta que establece el intendente San Pedro, no se me acuerdo si es su primera gestión o la segunda, no recuerdo bien la fecha, es anterior a la creación del fondo educativo. Y la verdad que después, con la llegada del fondo educativo y con los abultados montos que hoy aporta el fondo educativo, la verdad que creo no, disculpen si no traje el dato exacto, lo verifico mañana y te los comparto, o el viernes y se los comparto. Para el 2025, el último año que se presupuestó cuánta plata iba a entrar por el fondo para la educación superior, creo que eran 80 millones de pesos en todo el año. Recordemos que la tasa de servicio no la paga la mitad de la gente, entonces ahí hay un achicamiento bastante importante. Bueno, ese monto hoy tranquilamente puede ser cubierto por el fondo educativo, que de hecho en las actuales gestiones del intendente Barengui, terminó el 2024 con, creo que 400 millones sin ejecutar. El 2025 con más de 400 millones sin ejecutar. Y sabemos que el fondo educativo para el 2026 creo que tiene un presupuesto de 22.500 millones. De los cuales el 60% el intendente lo puede usar para obras de educación no formal, formal y no formal. Por ejemplo, esto. Es de libre disponibilidad para hacer acciones de educación formal y no formal. O sea que de los 2.500 millones, el 60% por 12 son casi 1.500 millones que tiene. ¿Qué necesidad de pedirle, a través de un mecanismo que la verdad que no es un poco cuestionable, estos fondos a los vecinos? Entonces, el intendente no puede decir que no tiene plata para afrontar ese desembolso. Después lo otro, que también es cuestionable, es que el intendente, el Poder Ejecutivo, no importa qué intendente, el Poder Ejecutivo recaude a través de un fondo estos dineros que son de los vecinos, para, en lugar de administrarlos él mismo, se lo pasa a otra fundación. La verdad que también es una mirada que, digamos, no se ha cuestionado, el Tribunal de Cuentas no la ha cuestionado, porque por ahí nadie nunca la advirtió, pero la verdad que entendemos que no sabemos si debería ser así. Y no voy por las personas, por favor, no voy por las personas, sino estamos hablando desde los conceptos. Tranquilamente lo puede ejecutar, lo puede administrar el municipio, sin ningún problema. Es más, debería, porque es un fondo que recaudó el municipio. Entonces, esas son las cuestiones por las cuales nosotros, pero ya te digo, nosotros no acompañamos la fiscal impositiva y no, por eso no corramos el caballo delante del carro, ¿no? Como dicen, el que propuso la eliminación del fondo para la educación superior fue el intendente Barengui. Nosotros, si no lo hubiera propuesto, tal vez, no sé, no hubiéramos sido nosotros los que lo hubiéramos propuesto, ¿eh? Nosotros... Bien, Gabriel Blayota es consejero escolar, en la actualidad representa a La Libertad Avanza, y La Libertad Avanza, sí, en dichos del secretario de Hacienda en su momento, e incluso del presidente del bloque del oficialismo cuando se presenta y se abre a la discusión el proyecto, recuerdo que dijeron que habían sido acercadas estas modificaciones por La Libertad Avanza. ¿Es así, Gabriel? Buenas noches. Hola, buenas noches, Corina. ¿Cómo estás? ¿Ustedes propusieron sacar este fondo y crear el Fondo de Salud? En realidad, nosotros coincidimos un montón con lo que estuvo diciendo recién Fernando. Entendemos que, en realidad, el FOMES se nutría de lo que era el fondo universitario. Y además, lo que dice la ordenanza, dice con aportes no retributivos del sector público y privado. Nosotros entendemos que lo que se sacó es el fondo universitario, no el FOMES. Por lo tanto, el FOMES puede nutrirse con el fondo educativo, que es lo que ya explicó Fernando, y también con aportes privados. A ver, te cuento un ejemplo. Yo estudié abogacía en una extensión de la Universidad de Lomas de Zamora, en Alberti. También se daba la carrera de martillero público. Es una universidad pública, pero todos teníamos que pagar una cuota para sostenerla a la universidad, en esa ciudad. Entonces, era una cuota que era importante, porque bueno, uno sentía que no era una cuota de una universidad privada, pero bueno, sabemos que teníamos que pagarlo para sostenerlo. Digo, a ver, nosotros también tenemos otras asociaciones de las cuales en las tasas, como dijo Fernando, también hay un importe que pagan los vecinos. Los bomberos, la asociación de bomberos percibe un porcentaje también.
Pero a ver, también vemos que la Asociación de Bomberos no solamente percibe lo que el aporte del municipio, sino que vemos que también hacen rifas, hacen, no sé, hacen chancho móvil, buscan otra manera de tener otros ingresos. Desconozco si... ¿Y ustedes creen que la asociación tendría que empezar a hacer chancho móvil para No sé si a chancho móvil, ¿sabés a lo que me refiero? Pero... ¿Sabés a lo que me estoy refiriendo? No, pero rifas, igual, me quedé con lo del chancho móvil, pero rifas y demás... Bueno, pero yo te estoy hablando que... No, pero o sea que pueden pedir a lo mejor un aporte privado en alguna empresa, también que después deducen. Bien. Aportes privados, dicen ustedes, buscar públicos y privados. Públicos lo hace el Estado, que podría hacerlo, como dijo Fernando, con el fondo educativo. Privado, bueno, buscar una empresa que de alguna manera te dé una mano también. Y por otro lado, insisto, yo fui a una universidad pública que tuve que pagar una cuota para sostenerla. Sí, hay muchas sedes. Bueno, hay otras maneras, no te quedes con lo del chancho móvil nada más. No, lo dije porque fue lo último que dijiste, pero digo, recién nosotros tuvimos sentados aquí a gente de la asociación que manifestaba que ellos garantizaban la transparencia de los fondos como venían y pagaban esas cosas. Digo, aquellos que Gabriel, porque vos formás parte de educación, por eso digo, quienes manejan lugares educativos no siempre solo van a estar preparados para estas cuestiones. Por ahí podría ser el Estado. Miro yo. Pero bueno, podés pretender que todo salga del Estado, insisto. Bien. Todos tenemos que poner nuestra parte. Los chicos, es cierto que los estudiantes, hay un año que no van a estudiar a Buenos Aires. Un arancel para los chicos. Sí, que no necesariamente tiene que ser alto, pero sí de alguna manera para formar parte de este FOMES que ellos tanto necesitan, es cierto. Sí, de hecho yo recuerdo haber ido, cuando todavía director en la escuela pública, haber ido a una capacitación al Centro Regional Universitario de Chivilcoy, estoy hablando, año 2010 tal vez, o 2012. Y que funciona donde antes funcionaba un hospital, una clínica privada, bueno, no me acuerdo. Es un edificio que hoy creo que es del municipio, muy grande, y recuerdo estar en el salón esperando que empiece la capacitación, había un cartel grande así, un salón bien, un aula, ¿no? Muy prolijo, un cartel muy grande que decía: señores alumnos, les recordamos que quien no pague la cuota de contribución no puede presentarse a dar materia. No, todos sabemos que hay aranceles que se cobran en distintos lugares, sí, no es un planteo... Pero yo diría, no corramos el eje, el municipio tiene los recursos para afrontar todos los gastos... Desde el fondo educativo. Desde el fondo educativo para afrontar todos los gastos que el Centro Regional Universitario demande. Debería, yo entiendo, también pedir una colaboración, aunque sea mínima, a los alumnos, porque como dijeron también las chicas en el anterior momento, vienen chicos de extra Bragado, de otras zonas, que me parece perfecto. Pero bueno, también de ahí se van los recursos que pagan o pagaban en el fondo a través de la tasa, aquellos que por ahí no usan el centro, pagan para que lo use alguien que viene de otra localidad. Sí. ¿No? Entonces hay que mirar esas complejidades. Pero yo diría, el municipio tiene hoy los recursos con el fondo educativo. De hecho, muchas cosas se pagan. Creo que quedó en la ida y vuelta entre ustedes, quedó claro qué paga la municipalidad, la enorme cantidad de gastos que paga la municipalidad, que lo hace a través del fondo educativo. Sí, los techos, el arreglo seguramente ha sido a través del fondo educativo. Sí. ¿Algo más? No. Les agradecemos mucho. Igualmente les pedimos que se queden porque nosotros tenemos 2 audios y les agradecemos, no pudieron estar. La ex concejal Lilian Lavaki, que en su momento votó contrariamente a la eliminación de este fondo, y la actual concejal Marita Geliti, de Acción para el Desarrollo, que también fue una de las que votó en contra de la eliminación. Vamos a escuchar a Marita Geliti en primer lugar, que nos decía acerca de por qué su voto en contra de eliminar el FOMES. Hola Corina, buenas noches. Bueno, en primer lugar te pido disculpas por no poder estar en el piso en el día de hoy en un tema tan importante que estás tratando como es el tema del Centro Regional Universitario de Bragado. Te cuento que el año pasado, cuando se votó la ordenanza fiscal impositiva y se debatió el fondo CRUB, mi voto fue a favor de que se continúe con el financiamiento. ¿Por qué? Porque el CRUB ha sido una herramienta formadora de mucho recurso humano, tanto para Bragado como para la región. La asociación CRUB también ha dado muestras durante todo este tiempo de un funcionamiento responsable, autónomo, independiente y un compromiso con la educación superior y terciaria. El intendente debe revisar la decisión que tomó de eliminar el fondo y entre todos debemos
pensar y tenemos el deber de pensar una política pública para seguir sosteniendo una institución tan importante para la comunidad. Te agradezco mucho el espacio y la posibilidad de dar mi opinión. Un saludo para todos los que están en el piso. Teníamos la palabra de la concejal Marita Geliti, que pedía, revisar, o que el Ejecutivo revise esto que sucedió con el FOMES. Les volvemos a decir, ella fue una de las concejales que votó en contra de la eliminación. Esa sesión tuvo cruces de un lado y del otro, quienes, como recién manifestaba el concejal Franzoni, se pusieron de un lado o del otro y cuestionaron de algún modo este recorte. Y estuvieron los otros que, por supuesto, argumentaron a favor de la creación de otro fondo, la eliminación, como decía el concejal Franzoni. Fueron muchos aspectos que se tocaron en el tratamiento de esa ordenanza. Vamos a escuchar a la ex concejal Lilian Lavaki, que también nos envió su palabra y que fue también una de las que duramente y después en los medios cuestionó esta decisión. Hola Corina, respecto a lo que me consultabas sobre el desfinanciamiento del CRUB, esto se veía que iba a pasar porque lo advertimos en su momento cuando la concejal Monzón, porque no fue toda la Libertad Avanza, estaba ella sola, en ese momento no estaba el concejal Díaz, cuando ella propuso la eliminación del fondo universitario que se cobraba en las tasas de servicios urbanos. El 1.1 era, y bueno, nosotros advertimos que iba a pasar esto. Y lo advertimos diciendo que quitaba el 1.1, pero por el otro lado agregaba un 28% a las tasas de servicios urbanos para el Fondo de Salud. O sea que sufrió un aumento muy importante la tasa de servicios urbanos, y el de financiamiento de la universidad pasó tal cual lo preveíamos. Tenemos que pensar que eso también era una ordenanza que se había presentado en la época de Aldo San Pedro. Era una ordenanza que creaba el fondo FOMES, era Fondo Municipal para la Educación Superior. Haciendo caso omiso a todo esto, la concejal Monzón propuso eso y bueno, y fue apoyado por los distintos bloques y salió aprobado junto con el presupuesto. Esto se sabía que iba a pasar. Y bueno, con esto la institución esta, que es la Fundación CRUB, que está formada por docentes que dictan clases ahí en el centro regional, está formado por representantes de la Fundación de Estudios del Oeste, que es el agrotécnico, y está formado también por la Municipalidad de Bragado. Entonces, en esto yo creo que tiene que dar explicaciones la directora de Educación de la Municipalidad. Tiene que dar explicaciones por qué se ha desfinanciado la educación superior en Bragado. Bueno, creo haberte contestado más o menos cuál es mi postura. Gracias, Corina. Un abrazo. Ahí teníamos, y le agradecemos la palabra de Lilian Lavaki. Las invitamos a ambas, una está de viaje volviendo para Bragado y la otra, Lilian Lavaki, está en estos momentos dando clases en el Instituto Superior de Bragado, así que